Te pedimos humildemente, amado Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Y lo que tú tienes hoy para nosotros, ayúdanos a entender cada día, te lo suplicamos, papá. En el nombre de Jesús, y bendice cada vida, cada corazón que nos escuchan y nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar sobre un tema que a veces es polémico también dentro de las congregaciones, sobre el tema las primicias. ¿Sobre qué va a hablar el Señor? Sobre las primicias. Cuando nosotros miramos, esto lo hacen en muchos, no todos, en muchas congregaciones celebran la fiesta de las primicias. Cada inicio de año, unos lo hacen en enero, otros lo hacen en febrero, pero siempre celebran las primicias. Y muchos ponen adelante cosas, frutos de lo que produce la tierra. Puede ser, llámese mazorca, papa, patilla o sandía, banano. Lo mejor, traen unos frutos grandes, aguacates grandes, y los ponen al frente y dicen, esta es la primicia. Y muchos lo hacen así. Pero cuando nosotros miramos la primicia, ¿qué es la palabra primicia? La palabra primicia en hebreo significa resid. Resid. ¿Y qué es esa palabra primicia en hebreo? Resid significa lo primero o el principio de lo primero. Eso significa la palabra primicias. La palabra primicia aparece en la Biblia, está en la Biblia. Y cuando tú lees Levíticos capítulo 23, verso 9 y 10, dice así la palabra. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Levíticos 23, verso 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, o sea, al pueblo, y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí nos damos cuenta que Dios establece una orden al pueblo de Israel y les dice que cuando entren a la buena tierra, cuando empiecen a cultivar, traigan una gavilla. ¿Qué es una gavilla? No es que le caímos entre 10 y le damos, no. No, eso no es gavilla. Sí, porque hoy en día es, no, si usted no puede solo, le caemos entre 10 y verá que eso hacemos gavilla y le damos. Gavilla era que cogían el trigo o la cebada, era un manojo de lo mejor. Y ese manojo lo traían al sacerdote. No eran bultos, era un manojo. Pero era lo del primer fruto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel eran agricultores, eran ganaderos. Y ellos, su labor era trabajar en la ganadería y en la agricultura. Entonces ellos sembraban, y cada vez que había cosecha, eso no era cada 8. Cada año que se daba la cosecha, según lo que ellos sembraban, lo traían al sacerdote. Y eso ahí eran los primeros frutos. Se refiere, cuando dice primicias, se refiere a los primeros frutos. Llámese al campo, llámese al grano, llámese una mazorca, llámese un plátano, llámese la papaya o llámese aún la cría de los animales. Era lo primero y era lo mejor. Lo mejor era, la Biblia dice en Génesis capítulo 4, por favor, dice que Abel trajo una ofrenda y trajo lo mejor. Mira lo que dice Abel, Génesis 4:4.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Lo mejor de sus ovejas. Yo no me imagino a Abel teniendo allá un rebaño de 50 ovejas y trayendo una oveja por allá toda arrengada, toda flacuchenta, que ya no quiere ni comer. Pues eso llevémosla entonces para allá. No, Abel trajo lo mejor, lo mejor. Y la Biblia dice que nosotros debemos darle lo mejor al Señor. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Damos lo mejor en nuestras vidas? ¿Damos lo mejor de nuestro testimonio en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestra familia? Damos lo mejor, y lo mejor tiene que sobresalir en nosotros. El amor de Dios se tiene que ver en ti, que respire por tus poros, que es lo mejor. Y no que digan, ese es cristiano en la iglesia y afuera es santurrón. No, lo mejor, dar lo mejor. Abel dio de lo mejor de sus crías. Y eso es la primicia hoy en día. Pero hoy, en ese entonces, hoy en día lo han tomado y lo han sacado del contexto, y ya no es la primicia fruto como era en ese entonces la fiesta. Hoy en día te sacan un texto muy poderoso y te dicen, iglesia, estamos en la fiesta de las primicias. Nadie esté presente sin las primicias, y dan sobres, uno para el diezmo, otro para la primicia y otro para la ofrenda. Y entonces el cristiano cada que inicia el año va es así, porque va cargado de ofrenda, de diezmo, y lleva la primicia también. Y lo han sacado ese texto del contexto y lo han vuelto un pretexto para sus propios bienes. Y sacan este texto que dice en Proverbios capítulo 3. Por eso tienes que leerlo. Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice ahí el Señor? Capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice ahí. Por eso hay que leerla. Dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra. Este texto lo han sacado del contexto y ya han confundido esa palabra granero o lagares con dinero, con la billetera, con la chequera. Y le dicen, el Señor dice que serán llenos tus graneros con abundancia. Y le dicen, entre usted más dé, más recibe. Imagínese uno endeudado y en el espíritu usted endeudado, y le sacan este texto, pues ¿quién no va a dar? Pero ahí no está hablando de dinero. Pastores, que en este día no había dinero. No diga que no había dinero. Sí había dinero. Desde la época de Abraham. Pero se sacó este texto. Ya no es lo que el Señor dijo al pueblo de Israel. Ya no era fruto, ya no era de las crías. Entonces hoy es dinero, dinero. Y aquí están hablando de dinero. Y entre más tú das, trae la primicia, hermano. ¿Y sabe qué le dicen? Consagre sus finanzas al Señor. ¿Se ha oído eso? Fiesta de primicias. Consagre sus finanzas. Si usted da una primicia y le dicen, ¿y qué es la primicia de cada inicio de año? Aparte un día de su quincena, le dicen, y conságrelo al Señor.
Y cuando usted da la primicia de su quincena, la primera, y hay otros que dicen que son bien osados, dice: dé el primer sueldo de su quincena al Señor, dice, y no coma esta semana. Y resulta, le dicen que usted lleva la quincena y usted está consagrando sus finanzas por todo el año y nunca le faltará nada en su casa, le dice. Sus graneros serán llenos, rebosarán. Y el cristiano que no conoce la palabra, que sabe que la sacan del contexto, lleva la quincena y después pide prestado para poder hacer las cosas. No, eso no es primicia. Eso es un robo. Eso es un robo. Pero como a la iglesia le gusta eso, aquí lo que está hablando, aquí no está hablando. No está hablando de cartera, no está hablando de finanzas. Lo que está hablando, dice, rebosa: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O si no, sacan otro texto, Ezequiel. Mire Ezequiel capítulo 44. Verso 30. ¿Para quién eran las primicias en ese entonces, en el Antiguo Testamento? Era para los sacerdotes. ¿Por qué era para los sacerdotes? Porque los sacerdotes no tenían labor en otro lado. Ellos se encargaban de las cosas del templo. Ellos se encargaban de los sacrificios. Ellos se encargaban de predicar la palabra. Y por eso les decía el Señor: lleven una gavilla, lleven el fruto. Pero eso no era cada 8 días, era cada que tenían cosecha. Yo no me imagino una vaca dando cría cada 8 días. O los que sabemos eso, ¿cada cuánto da cría una vaca? Cada 9 meses, como que es cada año, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense. Y dice el verso 30: las primicias de todos los primeros frutos, de todo era, que les decía al pueblo de Israel. Y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será ¿de quién? De los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y toman este texto, dice: sí, ve, hermano, usted tiene que traer las primicias. Allá no dicen: no, es que era para los sacerdotes. No, las primicias son para los pastores. Y entonces le dicen: no, es que aquí dice sacerdotes. Hoy no hay sacerdotes, pero habemos pastores, dice. Y traiga la primicia, hermano. Esto era para los sacerdotes, porque ellos eran encargados del templo y de ellos. Y la ofrenda y las primicias, ellos también hacían otra cosa, los sacerdotes. Las primicias no son para hoy en día. No son. Y ahí es cuando nosotros entramos en un gran error. Y hoy en día han hecho de muchos predicadores todo. Yo pregunto: ¿en qué parte de la Biblia habla que el Señor Jesucristo dio un tema sobre las primicias? Pablo no predicó sobre primicias. Pedro no predicó sobre primicias. El apóstol Juan no predicó, no hizo culto de primicias. Y hoy esperan el inicio de año y lo primero que hacen es preparar culto, y antes buscan música para las primicias. Sí, buscan culto, buscan música. Y cuando alguien no tiene para la primicia, imagínese. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Usted está mal económicamente. Claro, ¿por qué? Le dice: usted ha robado en las primicias, le ha robado en las ofrendas y le ha robado en el diezmo. La pregunta es: ¿cuándo le acabará de pagar al Señor entonces?
No, Pablo nunca en el Nuevo Testamento hizo culto de primicias. Ni les decía al pueblo que le dieran primicias a él. Por lo contrario, él donde llegaba trabajaba. Él ponía su tienda y él dijo: yo nada he tomado de vuestras manos. Yo con mis manos he trabajado y me he sostenido por la misericordia de Dios. Pero hoy en día es culto de primicias. Y a ese culto de primicias le ponen: declare, pacte, selle la palabra. Y hasta ponen una caja bien bonita al frente en el púlpito adornada, y no falta el que le llegue la palabra y va a botar 2,000 pesos ahí en la caja. Que es que recibo la palabra. Dice: no, la palabra de Dios no tiene precio. Jesucristo fue a la cruz por amor, por la misericordia. Él fue por amor a ti, por amor a mí. Y tu salvación y mi salvación no nos costó nada. Tu sanidad, mi sanidad, no nos cuesta nada. Todo es gratuito, todo es por gracia. De gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. Y esto se ve. Y la gente eso hace fila llevando primicias. Otros llevan camas, colchones, sillas. La pregunta es algo que viene acá. El pueblo no daba primicias. En el Antiguo Testamento el pueblo no daba primicias. El Antiguo Testamento, perdón, daban primicias. Pero en el Nuevo no. Nosotros no estamos, escucha iglesia, la iglesia de Cristo no está bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Por eso leíste ahí en Corintios que decía: esta es mi sangre que es derramada en el nuevo pacto por vosotros, dijo. Un nuevo comienzo. Nuevo pacto. Lo que sí daban en el Nuevo Testamento está en 2 de Corintios. Ve a Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Mira lo que dice ahí, verso 6 y 7. Dice: pero esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero mire lo que dice Pablo acá. En el tiempo de la ley era que tenían que darlo. Acá Pablo dice en el verso 7: cada uno, escuche, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Ama. Ahí dice: Dios bendice. Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Por eso dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza. Si usted va a dar para la obra con tristeza, no dé, hermano. Ni tampoco lo dé por necesidad, como diciendo lo que le dicen hoy en día: si usted da 1,000,000 va a recibir 2. No lo dé. No dé. Dice la Biblia: no lo dé, sino ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Lo que usted dé, lo dé de corazón. Lo que usted dé, lo mejor, délo de corazón, por gratitud, por amor. Y entonces eso tiene más validez
que dar 5 millones con tristeza. No lo dé. Pero si usted da con amor de lo que usted tiene, de lo que propuso en su corazón. Y hay gente que llega a la iglesia y empieza, ¿y ahora cuánto doy? No, la Biblia dice que ya usted haya apartado lo que usted vaya a dar para el Señor. Que lo que da la mano izquierda no lo sepa la derecha. Y hay personas que descambian el billete de 50 en solo de 2,000 y esos sacan el rollo y dan 2,000 pesos para que los otros vean. No. La iglesia tiene que aprender a traer su ofrenda lista desde su casa para el Señor. Y por eso dice, cada uno de conforme propuso en su corazón. Yo no sé cuánto propuso usted. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe si usted está dando generosamente o no está dando generosamente. El Señor sabe si usted siembra para que el Señor le dé más o siembra porque usted ama la obra. Y aunque a muchos les gusta, entrarías y no sacarías. Hermano, Dios ama, escúcheme esto. Dios ama al dador alegre, al que da con regocijo. Cuando usted ama a su pareja, qué alegría verle la cara por la tarde cuando llega, ¿sí o no? Pero cuando no lo ama, no sabe para dónde coger que el tiempo se alargue. ¿Sí ve? Uy, se vino tan rápido. Y es que no había nada más que hacer en la empresa. Dé con amor lo que usted dé. Ya te dije, hoy en día no son bíblicas. No son bíblicas las primicias. No son para hoy en día. Y ya lo vamos a ver por qué. Recuerde que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, Dios le da al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, Dios le dice al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra tienen que celebrar 7 fiestas. 7. Y hoy solo toman una. Las primicias, lo que es plata. La pregunta es, ¿dónde están las otras 6? ¿Y qué dice la Biblia? Si alguien toma algo del Señor y no lo hace, lo otro está invalidando totalmente todo. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra y apuntaba al Señor Jesucristo. Y si usted mira la palabra detenidamente, las 7 fiestas se cumplen en Cristo. Cristo cumplió esas 7 fiestas en el Antiguo Testamento. Él las cumple ahí. Entonces lo que se hace ahí en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Por lo menos los sacerdotes eran encargados cada año de sacrificar un cordero por el pecado del pueblo. ¿Y quién fue el cordero de corderos inmolado en la cruz? Una vez y para siempre. Cristo Jesús se dio como cordero. Enmudeció, dice, y no abrió su boca, sino que fue llevado como cordero al matadero. Lo hizo por amor. Él lo dio todo por amor. Él dio lo mejor. Iglesia, nosotros tenemos que entender que lo que demos debemos de dar lo mejor. El tiempo que yo le doy a Dios debe ser lo mejor. Voy al culto, yo voy temprano porque es para Dios y quiero darle lo mejor para Él. Eso es lo mejor. Y a veces la gente le da migajas. Démosle lo mejor al Señor. ¿Qué dice Romanos? Mira que lo que
si así en el Antiguo Testamento todo apuntaba al Señor. Vamos breve. Romanos capítulo 10. Cristo es el fin de la ley. Cristo cumple la ley. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y ningún hombre en la tierra pudo cumplir la ley ni la podrá, porque el que cumplió la ley era santo, santo, santo. ¿Sabe cuántos mandamientos eran para el pueblo de Israel, el pueblo judío? 613 mandamientos. Y si usted cumplía 599 y rompía uno, ya invalidaba a todos. Y el Señor los hace esos 613, los coge en 10 mandamientos. Y hoy nos cuesta eso a nosotros. ¿Qué dice verso 4? Romanos 10:4. Te dije que lo que se hacía en el antiguo era sombra del nuevo. De lo que iba a venir era Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 8, por favor. Verso 5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés según cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Era sombra de lo que iba a venir. Era sombra. ¿Qué dice Colosenses, por favor? Ahí atrás, ahí atrásito, unas hojas ahí atrás. Dice Colosenses 2, verso 16 y 17. Te estoy mostrando que era sombra de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de lo que iba a venir, y era Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de ¿qué? De fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo lo apuntaba. Y Cristo es nuestra primicia. Él es nuestra primicia. Yo no tengo que llevar primicias a la iglesia. Él es mi primicia. Y si Él está en mí, es mi primicia. Y si tú aceptas a Cristo por primera vez y vives en santidad, te das como primicia. Das lo mejor para tu vida hacia Él. Dele ese aplauso al Rey. Cristo es nuestra primicia. Segunda de Corintios, primera de Corintios, por favor, ahí atrásito, vuélvete. Capítulo 15, verso 20 al 23. Primera de Corintios 15, verso 20 al 23. Cristo es nuestra primicia. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice ahí? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Qué dice ahí, iglesia? Léalo, por favor. Cristo, ¿qué dice qué? Cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo en su venida. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es nuestra primicia. Él se dio como primicia ya.
En Él se cumplen las 7 fiestas que Dios le ordenó al pueblo de Israel que tenían que celebrarlas. Él. ¿Por qué? Cada fiesta del pueblo de Israel se cumple en Jesús. Ejemplo, voy a hablarte de 3. Cristo murió el día de la Pascua. Y una de las fiestas era la Pascua, que era ordenada para el pueblo. Y Cristo muere el día de la Pascua. Otra fiesta era los Pentecostés. Y Cristo envió al Espíritu Santo el día de ¿quién? De Pentecostés. Se cumple en Él. Otra, fue sepultado mientras iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces todas las 7 fiestas que se hacían o fueron ordenadas por el pueblo se cumplían en Cristo Jesús. Ya no tenemos que celebrar fiestas. Todos los días que nos reunimos celebramos fiesta, el gozo al Señor. Y vamos de culto a darle al Señor lo mejor para Él, porque Él lo dio todo lo mejor. Y hoy en día enseñan sandeces, que el culto de las primicias, y entre más das, más recibes, y solo es dinero, 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 dinero. Envía tu cheque. Ojo con esto. Al nosotros celebrar las fiestas que Dios dio al pueblo de Israel, es negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al nosotros celebrar las fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel, es negar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es negar. Porque todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Cristo viene y se acabaron las fiestas. Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro descanso. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Él es nuestro regocijo. ¿Dónde va el afligido? A Cristo. ¿Dónde va el que está cansado? A Cristo. ¿Dónde va el que está atormentado? A Cristo. En Él descansas. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 5, por favor. Ahí 2 hojitas atrás, por favor. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Y ellos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. Nuestra fiesta es, nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. Ya fue crucificada por nosotros, dice. Ya no hay que hacer sacrificios. Lo único que la iglesia tiene que hacer hoy en día es vivir en santidad para Dios. Vivir y dar lo mejor de tu vida. Vivir como si fuera el último día que tú vives en esta tierra y te vas a presentar delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia. Ya basta de engañar al pueblo, basta de mentirle. ¿Qué cuento de primicias? Cristo es mi primicia, Cristo es mi Pascua, Cristo es mi resurrección. Él es la vida y la muerte, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él limpia al leproso, Él cambia al pecador,
El pecador no cambia llevando primicia. El pecador cambia teniendo un verdadero arrepentimiento y viviendo para Cristo, reconociendo que su condición de pecado, si no se arrepiente y muere, se va al infierno. Pero si el pecador reconoce que se va al infierno en pecado, se arrepiente y se prepara para encontrarse con su Señor. Ese es el verdadero evangelio. No es que traiga una cama, un colchón, lo que usted tenga, no. Tú eres la primicia también para el Señor. Y debes de darte y vivir en santidad. Ahora sí. ¿Cuáles eran las fiestas que el Señor le ordenó al pueblo de Israel? Eran 7 fiestas. Y tenían que cumplirlas. Tenían que hacerlas, porque todo apuntaba a Cristo. Y las fiestas eran la fiesta, la primera, como tú la quieras ordenar, la fiesta de la Pascua. ¿Quién era la Pascua? Cristo, ¿sí o no? Bien, Él era nuestra Pascua. En Él se cumplió. ¿Quién eran los panes sin levadura? ¿Quién estaba sin pecado, sin mancha? Cristo. Y hoy hay cristianos que están llenos, pero de levadura, de falsedad, de hipocresía, de pecado. Y el único que es puro y santo y sin mancha, sin contaminación, sin arruga, santo, santo, es el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y si tú eres ahí hijo de Él, debes de vivir y dar lo mejor para Él cada día. Ese es el verdadero. Otra fiesta, la fiesta de las primicias. De todas las 7 se tomaron la fiesta de las primicias hoy en día. La fiesta de las trompetas. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de la expansión, expiación. Y la fiesta de los tabernáculos. Esas 7 fiestas se tenía que hacer en el pueblo de Israel. Porque todas apuntaban a Cristo. Ahora sí, ya mirando, si hoy en día celebran la fiesta de las primicias en la iglesia, ¿por qué no celebran las otras 6? ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque la fiesta de las primicias se inventan plata y les entra chequera. No, y si no tiene, no se preocupe. Aquí está el número de Nequi y aparece en la pantalla. ¿Da qué? El datáfono. No, ahí la portería. Ahí está el servidor, el diácono, le dice, con el datáfono. Es más, si usted no tiene tiempo para traer las primicias, no se preocupe, ahí le enviamos el de la moto. Y le recogen en la moto. Ahora, aquí terminando, vaya a 2 de Corintios, por favor. Mire lo que sí está. 2 de Corintios capítulo 9, por favor. Y la gente, como le gusta escuchar eso, ay, es que vamos a la iglesia, es que mañana es tan bonito, van a dar fiesta de primicias. Y eso decoran allá el auditorio y mariachis y pompones y bombas y globos. ¿Ah? Qué triste. Si nosotros celebramos, escuche esto, al nosotros celebrar las fiestas que Dios dio al pueblo de Israel, es negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es negar, es decir, que no sirvió para nada. Ahora, ¿qué aparece en el Nuevo Testamento? 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Mire lo que dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lea, no con tristeza. O sea, hermano, no dé con tristeza. Ni por necesidad, o sea, ni quejándose.
Ay, es que si yo doy se me descompleta lo del pan. Si yo doy se me descompleta la quincena. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo único que aparece en el Nuevo Testamento es la ofrenda. Pero esa ofrenda debe ser como lo mejor. Debo darlo por gratitud. Si usted tiene 100 pesos, hermano, délo con amor. Si usted tiene 1000 pesos, délo con gratitud, con gozo. Eso es lo que pesa delante de Dios. Y no que des 1,000,000 y te estés quejando mañana. No des nada así. Dalo con amor. Ahora, la ofrenda. La Biblia habla de que el cristiano debe dar ofrenda regularmente. No cada 6 meses ni cada año, sino regularmente. Cada que me congregue, cada que yo vaya al templo de Dios, debo dar mi ofrenda. Pero ¿cómo es mi ofrenda? Lo que propuse en mí corazón, no lo que me dijeron que yo tengo que dar. No me dijeron que debe usted tanto, no me dijeron esto. No, yo no doy por imposición, yo doy por amor. Y Dios conoce mi corazón como yo lo doy. Hermanos, si Dios lo ha bendecido a usted, dé lo mejor. Pero nunca espere a cambio que si usted da 10,000, que le dé el Señor 20,000. No, si usted espera eso, no dé nada más bien. Ahora, 3 cosas. ¿Por qué debe dar la gente la ofrenda? Primero, deben de dar la ofrenda regularmente. ¿Para qué? Para sostener el ministerio de la iglesia. La Biblia dice que lo que entre de la ofrenda, de ahí se sostenga la congregación. Para sostener el ministerio. Pero hoy en día a muchos no les basta eso. Recogen las primicias, recogen los diezmos, recogen las ofrendas y más encima piden plata para la pintura. No les basta. Pero en primer lugar, la ofrenda debo darla regularmente y debo darla para el ministerio de la iglesia. Primera de Timoteo. Leemos 2, 3 citas. Ya terminamos. Primera de Timoteo, ya el Antico, capítulo 5. ¿Qué dice? Verso 17 y verso 18. ¿Para qué era la ofrenda y para qué es la ofrenda? Para el sostenimiento del ministerio, para que se sostenga. Dice el 17: los ancianos que gobiernan. Si lo tiene, Primera de Timoteo, capítulo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos en dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en ¿qué? En enseñar. Pues la escritura dice: no pondráis bozal al buey que trille. Digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Otro, 2. Segundo lugar, debemos dar ofrenda para que la expansión del evangelio, para expandir el evangelio. ¿Y cómo es eso, pastor? Eso se hace, ¿cómo se extiende el evangelio? A través de misioneros y a través de evangelistas. Entonces va a salir un misionero de acá, a ese misionero hay que sostenerlo. ¿Y quién lo sostiene? Toda la congregación. No, misionero, venga, le toca irse para Perú, pero mire a ver cómo vayas echando pura mula, dedito. No, eso hay que sostener al misionero. Si se abre otra congregación, también mientras inicia hay que sostenerlo de aquí al pastor que está en ese lugar. Para esa es la ofrenda que debemos de dar regularmente. ¿Qué dice Primera de Corintios 9:7? Mire que lo importante es leer estas citas. Ya terminamos. Primera de Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Quién
jamás soldado a sus propias empresas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Dice. ¿O quién participa del rebaño y no toma la leche del rebaño? Un misionero hay que sostenerlo. Primera de Corintios 9:14. Mire lo que dice. Así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? El Señor. A los que anuncian el evangelio, que vivan ¿de qué? Pero hoy esto se ha convertido mal. Vivir del evangelio es una cosa, a enriquecerse del evangelio, a comprar tantas cosas. No quiero meterme ahí. Y tercero, la ofrenda que da la iglesia es para ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres. Para ayudar a las viudas. Para ayudar a los necesitados. Para esa es la ofrenda que se entra en la iglesia. Y por eso el cristiano debe ser ¿qué? Generoso. Dar lo mejor y dar sin quejarse, no ser mezquinos. Si usted da algo, délo con amor. Si usted no tiene amor, no lo dé, porque se está engañando a usted mismo, no a Dios. Pero si usted da conforme Dios le ha prosperado, créame que Dios dice: ama al dador alegre. Y usted no necesita. Acá hay gente que han sido fieles en todo. Todos han sido fieles y han visto la mano de Dios, como Dios los ha sostenido, como Dios les ha guardado, como Dios les ha prosperado. Aún en medio de la circunstancia, Dios ha estado allí. Dios ha estado allí. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.